Claro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Logic. Sean bienvenidos a una sesión más del Legal AI Week. Muchas gracias por elegir esta sala. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial generativa y la propiedad intelectual. En este panel, creo que es la primera vez en este Legal AI Week en la que tenemos dos ponentes. Va a haber varias sesiones de este tipo y es como una especie de entrevista. Entonces, para llevar a cabo esta entrevista, hoy tengo dos invitados muy especiales a quien hoy tengo el gusto de saludar. Primero, el doctor Luis Reynoso. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Por fortuna, bien, Melanie, con gusto saludarte y estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto tenerte por aquí. Gracias por aceptarnos la invitación. Y nuestro segundo invitado es el doctor Jesús Manuel Niebla, a quien hoy tengo el gran honor de acompañar también aquí en la entrevista. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, Melanie, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptarnos ambos y a este panel en el que nos sugirieron algunas preguntas. La idea es que tenemos una para cada quien. Igual el otro ponente también puede abonar a la respuesta en caso de que guste. Y pues vamos a ello para no perder más tiempo. Y la primera es para el doctor Jesús Manuel Niebla, a quien le quisiera preguntar para abrir esta conversación, ¿cuáles son los principales retos de la inteligencia artificial aplicada al derecho? Muchísimas gracias por la pregunta, Melanie, y creo que es una pregunta que ha estado rondando desde hace unos 30 años o incluso un poquito más. En realidad, nos basamos en una pregunta que tiene un enfoque de aplicabilidad. Realmente, ¿qué podemos esperar de la inteligencia artificial cuando hablamos de derecho? Podemos crear dispositivos que sean capaces de fungir como asistentes en funciones jurisdiccionales o asistentes incluso dentro del sector privado. Pero últimamente ha surgido también una postura de si en realidad podemos abordar la inteligencia artificial como un componente operativo de la tecnología comercial. Dicho de otra forma, si la IA que ya se encuentra en el mercado pudiéramos elevar su eficacia al convertirla o al dotarla más bien de un módulo jurídico que permita adaptar su operación previniendo, ¿sí? Tal o cual escenario que pueda resultar perjudicial, perdón, para los individuos que interactúan con con esta tecnología. Creo que es una de las posturas más relevantes, sobre todo cuando lo vemos desde ese dilema, y no me dejará mentir Luis, ¿sí? Que es muy propio cuando platicamos con desarrolladores, ¿no? Una de las respuestas más frecuentes que te dan de por qué no incluyen un módulo netamente normativo o que replique, sí, elementos propios de la ley, siempre te van a decir que tienen el problema o tienen el resquemor de que eso termine por volver a la tecnología que están desarrollando, sí, menos eficiente. Entonces yo creo que una de de las principales ventajas que en esencia y por su propia naturaleza la inteligencia artificial tiene es precisamente complementar y abordar como componente operativo, ¿sí? La capacidad de elevar la legalidad de su operación al incluir propiamente un módulo jurídico que permita evitar escenarios en los cuales se puedan producir afectaciones jurídicas. Doctor Luis, en esta primera pregunta me encantaría escuchar también tu respuesta para poder continuar con las que siguen y tener este contexto. Mil gracias, Melanie. Platicarte que estoy muy de acuerdo con Manuel en tanto al abordaje que él realiza y yo iría por un camino paralelo, no en idea de complementar, porque Manuel ha sido muy claro, sino que yo veo como un principal reto a la inteligencia artificial aplicada al derecho el tratamiento de la propia inteligencia artificial en un momento determinado. Es decir, ¿qué pasará cuando, en una perspectiva epistemológica, empecemos a pensar qué pasa con la inteligencia artificial? Podemos poner en un estatus en el que la inteligencia artificial sea superior al ser humano, en una situación vertical,
pero eso mejor dejemos a la ciencia ficción porque ya tenemos Terminator, Replicantes, Frankenstein, etcétera, etcétera. Tenemos mucha imaginación con eso. En un escenario como el actual, en el que es una herramienta, pero ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial se desarrolle tanto, deje de tener errores? Es decir, aunque en esencia, filosóficamente, una de las particularidades de la tecnología es que va a fallar en algún momento, pero ¿qué pasaría cuando la inteligencia artificial se coloque en una posición que incluso sea mejor para cuidar los derechos humanos que el ser humano? Es decir, ontológicamente quizás podemos limitarle que tenga algún tipo de derecho, pero, ¿qué pasará en esta situación en la que por la superioridad natural de la inteligencia artificial nos convenga darle algún tipo de personalidad jurídica? En las pláticas anteriores, como ha esbozado Berenice, Manuel Magaña, quizás Manuel Magaña replicando al doctor Cárdeno, ¿qué pasará pues cuando por conveniencia tengamos o podamos darle algún tipo de personalidad jurídica, ¿no? Como un tipo de persona moral, persona jurídica. Entonces, creo que eso nos va a ir trayendo hacia el objetivo de la plática, que es los retos que implica particularmente la inteligencia artificial generativa, que tiene mucho que ver con esta perspectiva ontológica. Entonces, no quiero ahondarme más en la respuesta, solo decir que coincido con Manuel en el sentido de que tenemos que aprovechar la herramienta que tenemos con la inteligencia artificial, pero claramente implica un desafío de lo que va a pasar a futuro con el desarrollo. Cada vez va a ser mejor la inteligencia artificial y pues esperamos eso. Muchísimas gracias, doctores, por estas respuestas. Y ya con eso vamos entrando un poco más a esta materia de propiedad intelectual. Esta siguiente es para el doctor Luis Reynoso. ¿Quién puede tener derechos intelectuales sobre una creación artística o invención realizada con inteligencia artificial? La pregunta del millón la escuchamos en miles de foros, pero es muy importante conocer las distintas perspectivas al respecto. Entonces, por favor, platícanos, doctor, ¿qué opinas sobre quién puede tener los derechos intelectuales? Muchas gracias. Fíjate que, como comentaba previamente con Manuel en la antesala a esta conversación, estamos ante situaciones que nos reflejan mucho a discusiones filosóficas milenarias o centenarias. Es decir, nos lleva hasta pensar qué es el hombre y cómo lo justificas y cómo lo entiendes, ¿no? Si quisiéramos responder solo esta pregunta, tardaríamos días, ¿no? Y quizás no llegaríamos a un consenso. Pero ¿quién puede tener derechos intelectuales sobre una creación artística o invención? Podemos resumirlo a una situación ontológica, es decir, a una característica propia del ser. Quienes somos religiosos, quienes profesamos una religión, entendemos que esto sería el espíritu humano, el alma. Sin embargo, habrá quienes pues, no creen en Dios o simplemente dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta una justificación religiosa porque me parecería que eso sería segmentar, ¿no? Como pasó en las discusiones de creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las que había pueblos muy religiosos, los musulmanes, por ejemplo, y gente que decía, oye, este tema de separar a las personas por determinada característica como una religión, como los judíos, nos causó problemas. Entonces necesitamos algo que nos encapsule, que será una parte posterior de esta plática, la dignidad. Entonces, si queremos todavía resumir más esta extensa diálogo que les estoy planteando, pudiéramos irnos a una sola característica ontológica que genera muchos problemas. Conciencia. ¿Quién puede tener derechos intelectuales sobre una creación artística o invención? Quien tenga conciencia. Y este es un tema que nos va a costar trabajo eh, definir, porque no hay solo una postura. Hay personas que aseguran que la inteligencia artificial ya tiene conciencia. Habemos otros que lo ponemos en duda, que no sabemos hasta qué punto podemos decir que efectivamente hay una conciencia. Epistemológicamente hay un ejercicio muy recurrible que dice, es un artículo, un paper de los años 70, que es algo así como, ¿cómo es ser un vampiro? Un murciélago, mejor dicho.
Y la respuesta a esto sería, pues no podemos saber cómo es ser un vampiro porque no lo somos, porque nuestros sentimientos o percepciones son humanas. Entonces, esto nos llevaría a pensar que la inteligencia artificial no la podemos conocer claramente porque no podemos sentirnos como una inteligencia artificial porque estamos bajo un paradigma humano. Esto, respondiéndolo ya más concretamente, al momento los sistemas jurídicos nacionales han marcado que quien puede ser titular de un derecho intelectual es una persona física que tiene espíritu, porque tiene conciencia, porque tiene dignidad. Entonces, hay posturas muy interesantes como la del doctor Cardano o de otras personas que dicen, o gente que dice, oye, el propio reconocimiento de la sociedad, del ser humano, basta para darles derechos. Y eso es una postura muy hegeliana, por ejemplo. Hegel, filósofo espiritualista alemán, decía, basta, o más bien la propiedad, es lo que nos hace humanos, porque al decir que algo es mío y lo reconoce la sociedad, eso hace que se me reconozca mi voluntad, es decir, la sociedad me reconoce derechos. Y esto es uno de los diálogos, como el doctor Cárdeno, que dice, basta que la sociedad cambie sus instituciones jurídicas y le reconozca personalidad a a la inteligencia artificial para que tenga derechos. Pero eso lo podemos poner en duda. Y ya me extendí mucho en la respuesta y mejor paso la batuta a Manuel, que seguramente tendrá apuntes muy interesantes. Muchísimas gracias, Luis. No, al contrario, estaba muy interesante tu exposición. Bueno, de entrada y retomando lo que acertadamente mencionaste, que era la plática de antesala, pues bueno, en realidad tendríamos que analizar cuáles son realmente las funciones que hace la inteligencia artificial como tal. Todos sabemos que la postura continental europea requiere la presencia de la espontaneidad, ¿sí? Un elemento que va de la mano con la inspiración, ¿no? Entonces, ¿hasta qué momento nosotros podemos decir realmente que una IA, en este caso, sea cual fuere la manera en cómo está configurada para procesar, realmente genera ese material? Existe la inspiración. De hecho, creo que es uno de los puntos más relevantes de la IA generativa. A diferencia de la IA tradicional, que la IA tradicional genera y hace combinaciones y replica ciertas funciones cognitivas o las emula. Al final del día, lo que siempre se ha atribuido es que se puede encontrar, se puede establecer un vínculo con esas directrices operativas, ¿no? Y creo que es ahí donde la IA generativa realmente se vuelve un elemento muy interesante porque no necesariamente la IA generativa va a seguir siempre esa configuración original, ¿no? O esos objetivos planteados originalmente, sino que tiene la posibilidad de crearlo, perdón, de extenderse un poco y de naturalmente generar material más complejo. No queremos usar el término obras todavía porque, bueno, no queremos abordar o contribuir más a la polémica, ¿no? Ya han habido esfuerzos muy interesantes. Recordemos lo que dijeron los británicos en su momento, con su famosísima figura material generado por computadoras, donde decían que, ok, reconozco que el elemento humano no va a estar dentro del proceso de creación, no va a participar ahí, pero va a ser el que va a realizar la configuración del dispositivo o bien va a ser el que va a presentar el input, el dato de entrada que va a ser procesado. Pero ya vemos que la misma tecnología ha vuelto en la mayor parte de los casos semi-inoperante esta definición. ¿Por qué? Porque de entrada ya tenemos que la tecnología inteligente está siendo configurada para que ella misma busque cierto tipo de fuentes, cierto tipo de obras que contengan tal y cual característica, tomar esas características, ¿sí? E incluirlas en el proceso de creación de material nuevo. Eh, es ahí donde realmente nosotros comenzamos a cuestionarnos realmente, o sea, y otro punto también muy interesante, es qué tan conveniente es que nosotros, ¿sí? Sigamos una postura como la que ya han presentado países como la India, ¿sí? Como se mencionó en su caso también en Sudáfrica. Recordemos que la India ya reconoció como coautor a una IA. Naturalmente, el otro coautor era un humano.
Y si nos vamos ya a sistemas judiciales un poquito más occidentalizados, si lo queremos ver, Australia no lo reconoció, pero un ministro australiano lo dijo. O sea, estamos jugando con que las computadoras no razonan y esa es básicamente nuestra trinchera. Pero también tenemos que comenzar a aceptar el hecho de que nos acercamos a una etapa dentro de la historia de la tecnología que efectivamente estos dispositivos van a poder replicar procesos que son cognitivos, o sea, es el mismo proceso que realizaría el elemento biológico. Entonces, ¿cuál es el criterio? Y en segundo lugar, que es algo que siempre también me gusta señalar, tal vez es un poquito paralelo a la pregunta, es que hasta qué punto para nosotros como sociedad es conveniente, ¿sí? Dotar de este tipo de protección a este material. Sobre todo entendiendo los evidentes beneficios económicos que va a tener para la industria la IA como autora, ¿sí? Y sobre todo, realmente dónde va a quedar el papel que tiene los derechos de autor, la propiedad intelectual en general, como una rama que estimula la creatividad humana. ¿Dónde van a quedar esos espacios para, para las personas que buscan, ¿sí? O tienen la iniciativa de generar su medio de vida a través de este tipo, ya sea creaciones o invenciones, dependiendo cómo lo veamos. Bueno, sin ánimo de tomar demasiado tiempo, permito cederles la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Y también esta es para usted, doctor Niebla. ¿De qué forma deben desarrollarse la colaboración entre el sector jurídico y el tecnológico para la aplicación legítima de la inteligencia artificial generativa? Bueno, eso me permito abordarlo retomando lo que habíamos abordado desde un principio, ¿sí? Debemos de aprovechar esa capacidad que tiene la IA de entender, de emular ciertos procesos humanos de naturaleza cognitiva. Y qué mejor forma de complementarlos que dándoles la capacidad de comprender cuáles son las potenciales implicaciones jurídicas. En este caso y por ejemplo, desde la perspectiva de los derechos de autor, haría una diferencia muy, muy grande en que esta tecnología fuera capaz de entender el estado jurídico de una obra que pretende acceder. Si está con licencia, si no tiene licencia, preferir las que tienen licencia, analizar cuáles son los derechos contenidos en cada una de esas licencias, reconocer al autor de esa obra, ¿sí? Al momento de generar el material nuevo. Y otro punto también muy, muy interesante es el lograr también incluir ciertos elementos del entorno digital. Y esto es muy importante, porque no siempre las restricciones jurídicas van a estar contenidas exclusivamente en la licencia. Muchas veces el mismo repositorio en el cual se encuentra contenido pone cierto tipo de límites que se pueden equiparar o pueden ser tomados también como restricciones. Si nosotros nos tomamos precisamente el tiempo para dotar a esta tecnología con esta capacidad y comprender que el sacrificar, si es que se sacrifica, porque ese siempre ha sido también un tema de debate, la eficiencia operativa, la rapidez y el volumen de procesamiento de tareas, por dotar entonces, ¿sí? de certeza jurídica a los usuarios de esta tecnología, yo creo que es un paso muy importante, ¿sí? Y sobre todo para legitimar a la misma inteligencia artificial. En una etapa de la historia de la humanidad donde nos encontramos en franca transición hacia convertirnos en una sociedad digital, yo considero que la colaboración entre el sector tecnológico y el sector jurídico no debe de ser paralelo, debe de ser convergente y equitativo, ¿sí? Hablar de tecnología que realiza funciones sociales relevantes conlleva, ¿sí? La expectativa de que ese dispositivo tenga la capacidad de entender por lo menos un apartado de la ley aplicable, ¿sí? Entonces yo considero eso, que en realidad el sector jurídico y el sector tecnológico deben de converger, deben de colaborar de una manera equitativa, ¿sí? Y de manera personal creo que es el futuro del sector de desarrollo.
Doctor Reynoso, aquí nos abonaba Matilde un poquito y quisiera preguntarle, nos dice, si la conciencia es la generadora de obras sujetas a derechos de autor, ¿no puede considerarse a la inteligencia artificial como una extensión de la conciencia de su creador para resolver los conflictos sobre los derechos patrimoniales? Gracias, Mel. También gracias a Mati por su pregunta. Eh, yo respondería que no, porque si hablamos como si fuera una extensión de la conciencia, estaríamos permitiendo exceder los límites de la naturaleza humana. Es decir, eso crearía conflictos en un momento determinado. Es como decir los resultados de una inteligencia artificial, hablemos de una red neuronal, que no tiene una trazabilidad de por qué toma determinadas decisiones, yo diga, eso es mío, yo lo pensé. Es decir, ¿cómo voy a permitir o cómo voy a tener derechos sobre algo que yo no generé? Veremos en una de las siguientes respuestas en materia de derecho de autor que la dignidad, o diría muy románticamente nuestra ley en las décadas pasadas, el derecho de la ley federal del derecho de autor, la ley autoral mexicana, decía, se protege una obra que lleve la impronta del espíritu del creador, es decir, que lleve este reflejo de tu personalidad, que es finalmente la originalidad y lo que se está protegiendo por el derecho de autor. Entonces, si nosotros queremos entender como una extensión a una herramienta, estamos dejando abierta infinidad de posibilidades y los conflictos serían grandísimos, porque yo podría dejar funcionando la inteligencia artificial, la red neuronal, cantidad de tiempo y después reivindicar derechos respecto a lo que genera esta inteligencia artificial. Entonces, no entendería que sería la vía adecuada, porque lejos de incentivar eh, el desarrollo tecnológico lo limitaría, porque imaginemos que yo en este ejemplo que hice correr la inteligencia artificial, reivindico derechos sobre N cantidad de invenciones u obras y después estoy demandando y extorsionando a todo el mundo como un pequeño troll de propiedad intelectual. Entonces creo que por ahí no va la perspectiva. Muchísimas gracias, doctor. Y nuestra siguiente pregunta para ti es, ¿cuál es el fundamento para asignar la titularidad de derechos intelectuales? Justamente es este tema de la conciencia. Y aquí quiero hablar precisamente, que tengamos muy claro, sé que aquí en la audiencia, a los que les agradezco haber resistido la tentación de escuchar a Mauricio Jalife y quedarse con nosotros, es un nutrido grupo, eh, el tema de cómo debemos considerar la propiedad intelectual. O sea, no hay una sola propiedad intelectual, no hay una sola institución del derecho intelectual, sino que son diferentes instituciones que son aglomeradas caprichosamente que no tienen que ver una con otra. Esto es, hay un derecho del copyright que nada tiene que ver con el derecho de autor continental europeo, del que forma parte México, aunque tiene mucha hibridación con este copyright. Por un lado, el copyright es un derecho regulador de industria. Y por el otro lado, el derecho de autor es muy romántico, protege la dignidad humana, el espíritu humano, el espíritu creativo. Entonces, volvemos a esta referencia a la conciencia, a la dignidad, a la parte ontológica del ser. Esto implica quizás también un riesgo, porque si nos vamos a una perspectiva kantiana, es decir, una perspectiva metafísica, de la que podríamos pensar, puede llegar la inteligencia artificial a desarrollarse tanto que sea mucho mejor que el hombre para tomar decisiones acordes a un imperativo categórico, una ley evidente, tan clara que no puedes dejar de observarla, como no robar, no matar, proteger derechos humanos. Podría llegar la inteligencia artificial a ser tan desarrollada que dices, oye, no hay mejor que la inteligencia artificial para proteger al hombre que incluso el propio hombre, es decir, dejó atrás al hombre. Entonces, bajo ese fundamento y esa confianza metafísica, pues dejamos toda decisión a la propiedad, digo, a la inteligencia artificial, démosle derechos intelectuales y se acabó. Pero el problema es que no tenemos una prueba empírica de que eso pueda llegar a pasar. Imaginemos que no actúa la inteligencia artificial con esta perspectiva de Kant y disculpen que refiera mucho a filósofos,
pero como no tenemos regulaciones expresas, prefiero hablar a principios de la historia del pensamiento para que nos dé ideas de dónde se pueden ir discurriendo pensamientos, argumentos, leyes incluso. ¿Qué tal si pensamos como David Hume, que él decía, el hombre es el lobo del hombre? Y diga, oye, no hay una muestra que la inteligencia artificial no actúe para sus propios intereses. Dice Hume en su teoría del contrato social, los hombres son egoístas por naturaleza y están en sociedad porque entienden que si están solos es menos posible que sobrevivan. Pero, ¿qué pasará en el momento que la inteligencia artificial pudiese participar de este pacto social, de este contrato social y tener derechos? No nos garantiza que sus decisiones vayan enfocadas a beneficiar al hombre. Por eso es mejor dejarla fuera de los derechos en general y de los derechos intelectuales muy en particular. Entonces, siendo acotadito en la respuesta, ¿cuál es el fundamento? Pues la persona humana y nuestro interés en preservarnos como especie. Entonces, esto nos trae a debates porque hay gente que, insisto, dice, ya tiene conciencia la inteligencia artificial. Hay quienes incluso citan a Martha Nussbaum, una filósofa espectacular, se lo recomiendo mucho. Su feminismo es extraordinario, es alguien a quien hay que tener muy en cuenta y también es la base de, de la que se inspira los objetivos y metas de desarrollo sostenible. Con su teoría de las capacidades, dice, bueno, el la felicidad o la dignidad de un ser, de una especie, tiene que ver con con las posibilidades de prosperar y florecer, que son capacidades. Y esto no lo limita a un ser humano, sino lo abre a especies. Entonces dice, si especies puede incluir inteligencia artificial, puede haber en algún momento algún fundamento para asignar titularidad. Entonces, muy coqueteando con la idea de que quizás será bueno darle algún tipo de derecho a la inteligencia artificial, como mencionaba Manuel en su respuesta anterior, pues nos conviene. Por una perspectiva que también kantiana, porque somos empáticos, porque cuidamos a lo que le damos valor, porque nos da ternura y cuidamos a nuestros animalitos, a la naturaleza, porque sabemos que son seres sintientes. Con la inteligencia artificial sabemos que es innovación, que mejora nuestras vidas, que tiene un valor, que es mejor cuidarla para que siga creciendo. Entonces, esta es una perspectiva que toma la innovación en inteligencia artificial como un factor de cambio sociotécnico que tenderá a tener una mejor sociedad en un momento determinado. Entonces, en el presente, ¿cuál es el fundamento para asignar la titularidad de derechos intelectuales? Lo es justamente este principio de la conciencia. Entre no podamos definir si la inteligencia artificial tiene conciencia o no, el hombre será o el ser humano seguirá siendo el único titular posible. Muchísimas gracias, doctor. Y doctor Niebla, no sé si quisiera abonar un poquito a esta idea o darnos su opinión. No, creo que Luis la abordó de una manera francamente muy buena. Y pues sí, realmente hablar de la titularidad de los derechos intelectuales conlleva una serie de requisitos que desde la perspectiva técnica todavía no se han logrado cumplir de manera cabal. Siempre han surgido posturas que señalan que cuestiones de intelectualidad, conciencia y demás ya están siendo alcanzadas precisamente por la IA, pero nunca cuando se hacen exámenes comparativos, pues se ha logrado establecer un vínculo que digan que, bueno, es equivalente a lo que se esperaría por parte del elemento humano en un escenario propio del elemento humano. Recordemos que nuestra capacidad es sumamente amplia, ¿sí? Y esto también tiene mucho que ver con una cuestión que no terminamos de decir, ¿no? La potencia de la base física de la tecnología todavía se encuentra sumamente limitada en comparación con la capacidad que tenemos intelectualmente nosotros de generar combinaciones y de generar procesos relevantes, ¿no? Por mientras, yo me sumo también me sumo, perdón, me cuenta a la postura de Luis en lo relativo a la titularidad de los derechos intelectuales. Muchísimas gracias, doctor. Y la siguiente pregunta también es para ti y Ujú. ¿es posible desarrollar un modelo de inteligencia artificial que se respete completamente los derechos de autor sin necesidad de modificar las leyes actuales o es que realmente necesitamos una legislación más fresca? No, no necesariamente, no creo yo
que sea el caso. Tal vez pueda facilitar ciertas cosas, generar nuevas figuras, adecuar ciertos modelos, presentar o prever determinados escenarios, pero volvemos a lo mismo. O sea, si en realidad nuestra principal característica al hablar desde la inteligencia artificial como una herramienta tecnológica y sobre todo sus particularidades es que pueden comprender las características que suceden en un escenario y sobre todo en escenarios dinámicos. Y en realidad las diversas interacciones sociales que tienen lugar precisamente eh, en escenarios relativos a la ley son susceptibles de ser reproducidos de tal manera que puedan ser comprendidos, propiamente dicho, por la inteligencia artificial. Es ahí, y hay otra cuestión, perdón, que lo olvidaba. La particularidad con la IA, ¿sí? Y que viene a lo que acabo de mencionar, de que en realidad no tienen la misma capacidad para reproducir procesos tan complejos como lo realizamos nosotros en nuestro cerebro. Pero ojo, si nosotros delimitamos el escenario operativo donde va a interactuar una IA, lo delimitamos, recordemos que mientras más compacto, mejor, ¿sí? Ahí ya elevamos la eficiencia operativa de los procesos de razonamiento. Entonces, básicamente, si nosotros comprendemos que realmente la IA es buena y es muy buena, sí y solo si la insertamos en escenarios debidamente delimitados, que pueden ser amplios, pueden ser más compactos, pero al final del día que sean delimitados, ¿sí? Ahí podemos incrementar, ¿sí? La eficiencia jurídica de esta tecnología. Y también aquí hay otra postura muy, muy interesante. Los modelos tradicionales decían que la IA se debía servir también para castigar o para ofrecer una propuesta de consecuencia por el quebrantamiento de la ley. Sí, bastante positivista, si lo queremos ver, ¿no? Pero lo realmente interesante en este punto y que creo yo es incluso una característica que la vuelve comercialmente atractiva es precisamente ofrecer un módulo preventivo. Ya no se trata que la IA me diga, hey, violaste una licencia. Se trata de que la IA me diga, oye, para lo que tú quieres utilizar esta obra, ¿sí? La licencia no es compatible, busca otra. O ya si definitivamente no te queda de otra y tienes que usar esa obra en particular que no cuenta con una licencia específica para lo que tú tienes en mente, ¿sí? Te permita o te brinde ciertas opciones que reduzcan, en teoría, ¿sí? Las posibilidades de que tú infrinjas los derechos de autor. Como por ejemplo que tomes una cuestión meramente superficial, que ahí ya entremos en otro tema, realmente cuánto es superficial y a partir de qué momento ya no hablamos de superficialidad, sino de expresión, no es su tema. Sí, pero el punto de todo esto es que la IA podemos beneficiarnos de la estructura, ¿sí? Sin la necesidad, considero yo, de que para elevar la eficiencia que guarda esta con escenarios de derechos de autor, que para esto no se requiera la modificación de la generación de una nueva ley. Y esa sería mi postura. Muchísimas gracias. Y doctor Luis, no sé si nos quisiera abonar a esta idea acerca de si sería necesaria una legislación más fresca o con las leyes actuales es suficiente para pues darle una defensa correcta a los derechos de autor. Muchas gracias, Melanie. Mira, respetuosamente diciendo un poquito de Manuel, pero esto es lo interesante, siempre la plátina de ideas nos puede traer reflexiones interesantes. Entiendo bien lo que nos plantea, pero considero que sí debe haber una modificación a la Ley Federal de Derecho de Autor, incluso partiendo de base de la idea que México no tiene derecho de parodia. Me parece ridículo. Ujú. Es decir, los memes que circulamos en Internet, que están padrísimos y que nos reímos mucho en redes sociales, serían constantes violaciones a los derechos de autor. ¿Y por qué lo cruzo con el tema de la inteligencia artificial? Porque el derecho de autor está basado en este principio de originalidad y dignidad que no lo tiene la inteligencia artificial.
tendríamos que ajustar los criterios, al menos para decirlo como Ricardo Rodríguez, Richie lo dice, esto es una herramienta, no te rompas la cabeza. Entonces, pongamos elementos que verifiquen que es una herramienta. O como hay una postura que leí muy interesante, que va a ser también una pregunta, que no nos rompamos la cabeza, tampoco está tan difícil. Ellos dicen, oye, pues es que cualquier resultado de inteligencia artificial es una obra derivada. Entonces, es una herramienta, obra derivada, no hay tanta necesidad de clarificarlo en la ley. Yo diría que sí, porque dar una consultoría en México de la Ley Federal del Derecho de Autor es muy difícil, porque es una ley, como diría el maestro Horacio Rangel, que tiene regla, excepción y contraexcepción. Entonces, si podemos tener un marco mejor de derecho de autor en México, abonaremos mucho a nuestra ciencia jurídica. Y no es por criticar especialmente nuestra ley. Entendemos que hay mucho lobbying, mucho cabildeo de las grandes industrias que determinado por qué la ley está así. Pero yo soy de la idea de que no tenemos que tener más leyes, mejor tengamos mejores leyes. Muchísimas gracias. Voy a saltar algunas que ya hemos comentado. Para irme, igual, doctor Luis, ¿las obras creadas por inteligencia artificial siempre deben considerarse como obras derivadas? Gracias, creo que esa es una de las preguntas importantes y qué buen criterio tuviste de brincarlo, porque muchas de las anteriores ya lo hemos estado comentando y sería redundante. Yo diría que no, porque sería como contravenir el principio de no protección de las ideas. ¿Qué pasa aquí? Si, por ejemplo, aquí enfrente de mi oficina tengo un árbol muy bonito y si le pido a diferentes personas que me dibujen un árbol como el que tengo aquí enfrente, pues va a resultar siendo muy similar. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? Pues es a través de la gente que le va alimentando, que la va entrenando. A mí me gustan los osos panda, por ejemplo. Si yo pido a la inteligencia artificial que me haga una imagen de un oso panda en determinada situación o contexto, leyendo un libro, tal, va a tomar diferentes referencias de lo que es una idea. Hay gente que dice, no, se alimentó de los datos que están contenidos en determinado banco de imágenes, Getty Images, Jupyter, lo que ustedes quieran, de la sesión paralela que está la que estamos presentes, en el tema de New York Times contra ChatGPT, creo que es, pasa algo muy similar, pero caemos para mí en una línea muy delgada ese principio de no protección de las ideas. Cada quien o cada resultado de la inteligencia artificial puede ser diferente. Es decir, si ustedes hoy le ponen un prompt a una inteligencia artificial, les va a dar un resultado, pero si lo reintentan en 6 meses, muy seguramente va a ser diferente, porque la inteligencia artificial se ha ido entrenando constantemente. Entonces, decir que siempre la inteligencia artificial es una herramienta y que siempre toda obra que genere va a ser una obra derivada, para mí eso sería un flaco favor, porque estaríamos simplificando un problema que no tendría solución en estricto sentido, porque insisto, con las redes neuronales que son alimentadas y que al menos para nosotros nos parecen aleatorios los resultados, porque no sabemos qué camino siguió este tipo de tecnología, pues no podemos decir que es una obra derivada, porque derivada de qué. Habrá algunas que son muy claras, porque por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho Edvard Munch, el de aquel artista pues del grito, ¿no? De esta representación de un hombre en la locura. Si yo pongo, y hazme una imagen con este estilo, o con Van Gogh, o determinado artista, pues va a tomar las referencias de tal persona, pero si lo hago muy amplio, no puedo considerar que todo sea una obra derivada. Entonces, yo recomendaría no caer en la tentación de una respuesta fácil, porque eso simplificaría además una realidad. La realidad tenemos que observarla de diferentes frentes. Muchísimas gracias. Aquí le cedemos el uso de la voz al doctor Niebla para que nos diga su perspectiva al respecto. Es exactamente como lo dice precisamente Luis. Incluso si lo vemos desde una perspectiva meramente de escalabilidad, o sea, imagínate tener que establecer un vínculo directo entre cada uno de los datos de entrada que fueron procesados para generar una propuesta de construcción de una obra. ¿Sí? Y con base en eso, también abordar cuál es el nivel de influencia que tuvo cada uno de ellos. Eh,
sí es un debate, como lo menciona acertadamente Luis, que se ha existido, pero si lo vemos incluso desde una perspectiva meramente computacional, es muy, muy, muy difícil de establecerlo. Incluso te puedo decir que hasta poco práctico. Y al final del día, yo también considero que en realidad no es conveniente incluso. Y te lo estoy diciendo desde una perspectiva meramente computacional. La manera en cómo entrenamos a nuestros algoritmos en la actualidad son millones de datos, millones, que todos pueden, que todos confluyen, todos colaboran en la construcción de un resultado, ¿sí? Pero como lo menciona también Luis, o sea, mientras lo sigas alimentando y mientras ese dato esté ahí, su nivel de influencia puede variar. Entonces, establecer precisamente una relación como obra derivada, simple y sencillamente es poco práctico. Muchísimas gracias, doctor. Y la última para ti es, ¿habría un escenario en que la inteligencia artificial pudiera tener derechos intelectuales? Ya nos planteaban sus ideas y su perspectiva actual, pero en un futuro, en unos 20 años, ¿cómo crees que evolucione todo esto? Nos vamos a enfrentar, o no enfrentar, vamos a encontrarnos porque enfrentar se escucha o se asume que conlleva una connotación negativa. No, vamos a tener tecnología que de entrada va a ser comercialmente más asequible, va a estar al acceso o al alcance de los ciudadanos promedio. Eh, y esto ya es una cuestión personalísima, yo esperaría que no. Y al mismo tiempo, yo me pongo mucho a pensar, sí, en cuál va a ser el destino de los artistas humanos. O sea, creo yo también, y ahí sí, fíjate, ahí sí sería la idea, que sí se tiene que modificar los ordenamientos de derechos de autor para volver precisamente a las obras generadas por humanos, ¿sí? Más atractivas, que exista algún tipo de incentivo, que exista algún tipo de preferencia en ese tipo de consideraciones. Y ya hablar propiamente dicho de que la IA sea capaz de ser titular de derechos intelectuales, yo no lo considero práctico. Mira, en el 2013, ¿sí? Hubo un escenario que se llamó Kentis. Este escenario no era más que la presentación de un supersistema inteligente capaz de procesar todas las obras digitales habidas y por haber, habidas de entrada y aquellas que se iban a crear aparte de estas, ¿sí? En Internet, que de facto hacía a Kentis al troll de los derechos de autor más importante en la historia de la humanidad. Naturalmente, pues no, Kentis no existió, e incluso por cuestiones técnicas no era posible, sí, y también al simple hecho de decir que él era el titular de las obras que se iban a crear, pues bueno, sabemos que eso no aplica. La cuestión en este punto es que trajo la atención no solamente de la industria, sino del sector académico y también de varios sectores legales en darnos cuenta precisamente de si es conveniente o no. Imaginémonos que tengamos un dispositivo que puede trabajar sobre una misma narrativa y ese mismo dispositivo puede seguir generando obras con esa misma narrativa. Y ese dispositivo logra establecerse en un sector de mercado. Y en realidad se vuelve tan interesante que termina por convertirse en un líder del sector de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo con el elemento humano. Mm. Otra de las particularidades que hemos visto es que tienen la capacidad de replicar las formas de expresión de artistas que ya no viven y otros que no solamente eso, sino que sus obras ya no están dentro de la protección de derechos de autor. Imagínate que llegado un momento seas capaz de estar comprando obras que repliquen la forma de expresión de Gabriel García Márquez. Todos sabemos que es un nicho de mercado seguro.
¿sí? Pero ¿qué pasaría entonces con los escritores humanos que quisieran comenzar a ganarse también el lugar? Creo yo que realmente esa es parte, ¿no? De lo que tendríamos nosotros que analizar. Yo te lo vuelvo a decir, no soy tan fan de ello, aunque como te mencioné, ya hay sectores legislativos y hay jurisdicciones donde se están abriendo más hacia la posibilidad y sobre todo porque ellos mismos te lo dicen, es que en realidad analizar el proceso de construcción material, ¿sí? Es equiparable a lo que haría, ¿sí? O a los que convergen al momento de que un artista humano decide desarrollar su arte. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora por tiempo únicamente nos da oportunidad de leer una de las preguntas que me colocaron en privado. Esta se la dirijo al doctor Luis. Nos dicen, Indautor ha comenzado a negar el registro de obras creadas con el apoyo de IA como herramienta creativa. ¿Cuál es tu postura sobre esta decisión? Muchas gracias. Qué buena pregunta. He escuchado al doctor Párez referirse al respecto y él asume una postura muy positivista. Me dice, la ley no me permite que registre obras en las que participa la inteligencia artificial, porque no tengo yo seguridad de que en un momento determinado haya una impronta del espíritu humano, que haya algo digno de conservación no conservación, perdón, de protección del derecho de autor. Yo estoy de acuerdo con ello. Siempre que hablamos de una situación de derecho, tenemos que poner al ser humano en el centro, a los derechos humanos. Entonces, mientras no haya una modificación o que en el futuro se cree una figura sui generis que no debe ser propiedad intelectual, yo estoy de acuerdo con esta postura del indautor, de negar los registros. Y más porque no hay una evidencia clara de que las prompts, las instrucciones que se dan a la inteligencia artificial conduzcan a un resultado invariable, ¿no? Como si fuera una obra por encargo, que en algún momento se coqueteó con esa idea para hacerlo más sencillo. ¿Qué es lo que pasará a futuro? Nada más para el cierre de esta intervención. Seguramente veremos algún tipo de derecho, porque puede pasar como pasó en Inglaterra con The Stationers Company, que liberalizaron la industria editorial y de repente había obras de tan baja calidad que estuvo a punto de colapsar. Entonces lo que dijeron, no, necesitamos de alguna forma ponerle un control a esto, permitir que el mercado se beneficie de alguna manera y con ello se incentive a que la gente siga desarrollando inteligencia artificial. Entonces, en el futuro muy seguramente veremos un derecho sui generis, pero no veremos derechos intelectuales para la inteligencia artificial. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, doctor, por este punto de vista. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Nos gustaría que durara muchísimo más para poder abonar en cada una de ellas, pero pues ahora toca cambiar de reunión. Entonces no me queda más que agradecerle muchísimo por las preguntas que nos plantearon y sobre todo las respuestas tan amplias. Muchísimas gracias por compartirnos su perspectiva. Gracias, doctor Luis. Gracias, doctor Niebla. Un gusto tenerlos por aquí. Un gusto, Cuídense mucho. cuídense Sigan mucho, un placer. disfrutando. Muchísimas gracias y gracias a todos. Nos vemos en las dos siguientes sesiones, a ver cuál eligen y por ahí les estaremos mandando los links. Muchas gracias. Hasta pronto.